Bien, amigos. En un video anterior vimos qué era la terapia energética multidimensional. Ahora vamos a explicar cómo es que se brinda esta terapia, ¿sí? Hay dos metodologías de trabajo. La manera presencial, o sea que el consultante se acerca al centro de, de capacitación y terapias transpersonales Amar la Vida, o bien la metodología a distancia, ¿sí? Cuando la persona viene al centro porque quiere la terapia presencial, lo mínimo que tiene, lo mínimo que tiene que venir son 3 sesiones. ¿Mm? 2 sesiones de bioenergética y una sesión, como mínimo, una sesión de liberación de emociones atrapadas. Las 2 sesiones de bioenergética duran 2 horas cada una. En la primera sesión se trabaja todos los bloqueos parasitarios, que son de origen parasitario. Ahí se eliminan todos esos bloqueos que pueden ser algún tipo de entidad que esté conectada con nosotros, algún tipo de hechizo, conjuro, cosas, alguna malicia que nos han hecho, ¿sí? Que existen, verdaderamente existen. ¿Mm? Hay muchas personas que dudan de que eso exista, que no creen que esas cosas sean ciertas, pero más allá de lo que una persona pueda creer o no pueda creer, es totalmente distinto a que existan o no existan. Y sí existen. Independientemente de que la persona lo crea o no, sí existen. Ese tipo de cosas existen. De manera que en la primera sesión se trabajan todos esos bloqueos que son de origen parasitario. No por la cantidad, sino porque que la cantidad depende de cada persona, ¿sí? Y del hecho en particular que cada uno tenga, sino porque son los bloqueos más difíciles de trabajar. Realmente son los bloqueos más difíciles de trabajar. Entonces eso se trabaja en la primera sesión. La segunda sesión se hace todo lo que tiene que ver con la liberación de los bloqueos que hemos explicado, que son de origen mental, de origen emocional. También tenemos bloqueos que son de origen hereditario, ¿sí? Ya sea de ancestros o a través del inconsciente colectivo familiar. Y tenemos los bloqueos que son de origen adquirido. Y finalmente se hace la armonización energética. Todo eso es en la segunda sesión. Y en la tercera sesión se comienza a trabajar con las emociones atrapadas, que dependiendo de cada persona es la cantidad de emociones atrapadas que esa persona puede tener. Y por eso digo que como mínimo es una sesión de liberación de emociones atrapadas, ¿sí? Si tú tienes muy pocas emociones atrapadas dentro de ti, con una sesión va a ser suficiente. Pero si hay muchas, vas a necesitar de más sesiones. En promedio, por sesión de emociones atrapadas, se pueden quitar alrededor de 6, 8, 10 emociones atrapadas, dependiendo de qué tan alto sea el grado de incidencia que esa emoción tiene dentro de ti. ¿Sí? En el video de emociones atrapadas voy a explicar qué es el grado de incidencia. Entonces, dependiendo de eso, es si se va a liberar. En una sesión se van a liberar 6 emociones, 8 emociones o 10 emociones, más o menos, en la persona. Y dependiendo de eso y de la cantidad de emociones que tú tengas, se verá ahí si necesitarás de más sesiones de liberación de emociones atrapadas. ¿De acuerdo? Eso es la terapia personalizada. Ahora, es real que en una terapia personalizada, las personas cuando se van o cuando terminan la terapia, la persona tiene una sensación, un sentimiento de sentirse más libre, menos pesado, menos denso, ¿sí? Pero básicamente eso es porque durante la terapia se eliminan muchos bloqueos, todos juntos, todos al mismo tiempo, y eso hace que la persona se sienta de esa manera, ¿sí? Se sienta como que se ha quitado una carga de encima. Que nos sucede en la mayoría de las personas que vienen a terapia presencial. El otro método es la terapia a distancia, que es el método que estamos utilizando verdaderamente en este momento, porque con el tema de la cuarentena y la situación de la pandemia por COVID,
por seguridad de ustedes, no nuestra, por seguridad de los pacientes, es que estamos tratando de no hacer terapias presenciales, sino que solamente hacer terapias a distancia. Cuando hablamos de terapias a distancia, la persona cree que hacemos exactamente la misma terapia, pero por Zoom. No, en realidad no, no se hace así, así no es el método de bioenergética a distancia. Bioenergética a distancia se trabaja lentamente, se trabaja muy despacio y se trabaja normalmente en la noche cuando la persona está durmiendo. Una de las condiciones fundamentales para transmutar energía dentro de las personas es que las personas en el momento de la transmutación de energía estén lo más relajadas posibles. Cuanto más relajada esté la persona, más fácil es transmutar los bloqueos energéticos. ¿Sí? Cuando la persona viene al consultorio, lo que hacemos es acostarla en una camilla y hacemos una especie de meditación, la hacemos entrar en un estado de trance meditativo para que se relaje totalmente. Y mientras la persona está en ese estado de trance meditativo, nosotros hacemos la terapia bioenergética, ¿sí? Transmutamos todos los bloqueos energéticos. Cuando la terapia se hace a distancia, yo no puedo saber, a ciencia cierta, no puedo saber si tú estás mirando televisión o estás trabajando o qué es lo que estás haciendo. La única seguridad que tengo es cuando tú estás durmiendo, que en ese momento estás totalmente relajado. Tu energía está totalmente relajada. Entonces, la terapia a distancia se hace en la noche mientras la persona duerme. ¿Sí? Por eso es que también lleva más tiempo. Una terapia a distancia lleva aproximadamente como mínimo, entre 3 y 4 semanas, dependiendo de la cantidad de bloqueos y la incidencia que esos bloqueos tengan en la persona. Hay personas que le puede llevar más semanas o hay personas que simplemente en 3 semanas ya está, ya se ha quitado todos los bloqueos. Pero hay otras personas que le llevan más tiempo, ¿sí? Estoy trabajando con una persona que tiene problemas de cáncer de mama y esa persona ya hace casi 3 meses que estamos en trabajo, estamos trabajando, quitando bloqueos con esa persona, ¿sí? Todo depende del caso en particular, del caso en particular. Como dije, todos los bloqueos se van trabajando de noche. Tampoco se trabajan todas las noches seguidas. Se va trabajando cada 48 o 72 horas, dependiendo de la cantidad de bloqueos que hemos quitado en la sesión y de la incidencia que esos bloqueos tenían. Entonces, cuando tenemos una terapia a distancia, verdaderamente nunca tenemos una entrevista con el consultante. Antes. La entrevista siempre se hace al final. Nunca la tenemos antes. ¿Qué es lo que yo necesito antes para poder hacer la terapia? O cualquier terapeuta de los que están en el centro necesitan para poder hacer la terapia. Un audio, simplemente un audio que me envían por WhatsApp o me envían por Telegram. Un audio donde expliquen qué es lo que ustedes, qué es lo que los motiva a hacer la terapia. ¿Sí? O sea, si tú nos buscas para hacer una terapia es porque tienes una intención, tienes un motivo. Bien, ¿me explicas cuál es ese motivo? Y entonces cada vez que vamos a trabajar una sesión contigo, lo que hacemos es escuchar el audio. Y mientras trabajamos en la sesión contigo, liberando los bloqueos, vamos buscando bloqueos que estén asociados a esa situación que tú me explicas en el audio. Cuando tenemos una sesión personalizada, los bloqueos que encontramos simplemente te los explicamos ahí en ese momento. Pero cuando la sesión es a distancia, lo que hacemos es, de todos los bloqueos que tú tienes, se toma una ficha, se hace una ficha y de todos los bloqueos que tú tienes, que hemos encontrado, se te hace un informe. Por lo general, los informes tienen de 13 páginas en adelante, ¿sí? Por la cantidad de bloqueos que sacamos en la mayoría de las personas. Y en ese informe tú tienes absolutamente todas las energías negativas que se han encontrado en ti. Y después que te enviamos el informe, después de que tú lo lees y lo relees varias veces para tratar de entenderlo, porque obviamente no vas a entender todo, yo sé que no todos tenemos el conocimiento como para poder entenderlo,
tomás nota de todas aquellas cosas que quieres preguntar, que no entiendes, que no comprendes, y después sí, después concretamos una entrevista que la podemos hacer por Zoom, la podemos hacer por WhatsApp, como tú quieras. Ahí concretamos una entrevista telefónica o por videoconferencia y ahí se te explica absolutamente todo lo que está relacionado con el informe y si es que hay que seguir trabajando, cómo es que hay que seguir trabajando. ¿Sí? Ahora, en la terapia a distancia, verdaderamente lo normal es que la persona no sienta nada. ¿Por qué? Porque a diferencia de la terapia presencial, los bloqueos se te van quitando de a poco. ¿Sí? O sea, vamos trabajando cada 48 o 72 horas con tu energía y hoy se te quitan, a lo mejor se te quitan 5, 6, 7, 8, 9, 10 bloqueos. Después se te quitan 4 o 5, dependiendo de la incidencia que esos bloqueos tengan. Después se te quitan otros 6, 7, 10, 11 bloqueos, ¿sí? Después se te van quitando, y así, de a poquito se van quitando todos los bloqueos. Entonces, como no se te quitan muchos bloqueos de golpe, no tienes esa sensación en tu cuerpo de que estás mejor o que estás más liviano. ¿Cuándo te das cuenta? Te das cuenta después, con el correr de los días, te das cuenta de que eso que tú sentías antes ya no lo tienes, que esos pensamientos que tenías antes ya no los tienes. Te das cuenta que ahora estás más asertivo con las decisiones que tú tomas, que ahora estás más concentrado en tu trabajo, ya no hay tanto ruido mental, te das cuenta en que las cosas se empiezan a cambiar, se empiezan a acomodar, los problemas que tú tenías se empiezan a acomodar solitos como si fuera por arte de magia, pero verdaderamente no es arte de magia, simplemente al eliminar los bloqueos, la energía empieza a fluir y al fluir tu energía, fluye la energía de toda tu realidad, de manera que todas las cosas se empiezan a acomodar, ¿sí? Pero como dije en el otro video, nada es inmediato, todo tiene un tiempo, y ese tiempo depende mucho de qué tanta influencia tenían esos bloqueos dentro de nosotros, o qué tanta influencia tenían esos bloqueos dentro de nuestra propia mente. ¿Con qué? Con patrones, distintos patrones de conducta, distintos patrones de comportamiento que nos hacían reaccionar de una u otra forma en modo inconsciente. ¿De acuerdo? Entonces, eh, te vas dando cuenta de que eso funciona o que funcionó tu terapia, pero después, ¿sí? Después, con el correr del tiempo, te vas dando cuenta de que las cosas se empiezan a acomodar, las cosas se empiezan a mejorar, que tú ya no te sientes como te sentías antes. Pero todo eso te vas dando cuenta después y de a poco. Verdaderamente no es que tú sientes, uy, ya estoy bien de un día para el otro. No, eso no es así ni va a ser así nunca. Tampoco es así cuando tú vienes en forma presencial. Te sientes mejor, te sientes más liberado, te sientes liviano, pero de sentirse liviano a que se corrijan los problemas son dos cosas distintas. Los problemas se van a corregir en el tiempo, ¿sí? Y te vas a ir dando cuenta en el tiempo que se van corrigiendo. Esa es la diferencia que hay entre una terapia y otra. Ahora, amigos, verdaderamente, si ustedes me preguntan cuál de las dos es mejor, yo te voy a decir, y te voy a decir honestamente, es mucho mejor la terapia a distancia que la terapia presencial. ¿Por qué? Porque en la terapia presencial, el terapeuta tiene que cumplir con un tiempo. ¿Sí? O sea, tú vienes por 2 horas y atrás tuyo hay otro paciente, hay otro consultante. Entonces, tú vienes por 2 horas, de manera que el terapeuta se tiene que limitar a buscar bloqueos dentro de esas 2 horas. En cambio, en la terapia a distancia no tenemos límite de tiempo. De manera que yo me puedo abocar, dije yo, pero puede ser cualquier terapeuta de los que formamos el centro, ¿sí? Nos podemos abocar a buscar bloqueos sin ningún condicionamiento de tiempo. Entonces, si tú me dices, mira, tengo un problema de depresión, por ejemplo, yo me puedo abocar mucho más a buscar bloqueos que estén relacionados con depresión que si tú vienes en forma presencial. Porque
Buscar un bloqueo y transmutarlo lleva tiempo. Si tú vienes en forma presencial, probablemente vas a tener que venir 4 o 5 veces para que yo pueda eliminar la misma cantidad de bloqueos que hago en una terapia a distancia. ¿Se entiende? ¿Eh? Honestamente, trato de ser lo más honesto que puedo y eso es lo que verdaderamente sucede. Eso es lo que verdaderamente sucede. ¿Sí? O sea, en la terapia presencial estamos limitados por el tiempo, de manera que yo no puedo buscar todos los bloqueos que tú tienes relacionados con algún tema, porque no me da el tiempo para hacer eso. Entonces saco los que son más condicionantes, buscamos cuáles son los bloqueos más condicionantes y quitamos esos bloqueos. En la siguiente sesión que vas a venir, entonces vamos a seguir buscando bloqueos y así, 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 hasta que se complete y se eliminen todos los bloqueos. En cambio, cuando se hace a distancia, ese condicionamiento no está. De manera que nosotros podemos buscar más bloqueos de los que buscamos en la terapia presencial. Y eso hace que la terapia a distancia sea más efectiva que la terapia presencial. ¿Sí? Por el mismo costo. A eso me refiero, por el mismo costo. Tú puedes venir 10 veces en una terapia presencial y es tan efectiva como la terapia a distancia. Pero, o sea, cuando tenemos terapias presenciales, hay un costo por sesión. Cuando tenemos terapias a distancia, hay un costo por el tratamiento entero, por la terapia completa. Entonces, se te hace menos costoso en la terapia a distancia que en la terapia presencial. ¿Sí? Honestamente, honestamente. Nos gusta ser honestos y decir las cosas como verdaderamente son. ¿De acuerdo? Así que esas son las formas en que se dan, los dos tipos en que damos la terapia. ¿Hay distancia o hay algo hay algún límite de distancia? No. Trabajamos con gente que está en Europa, trabajamos con gente que está en Estados Unidos, trabajamos con gente que está aquí mismo en la ciudad de Lima, acá a 5 o 6 cuadras, no importa dónde estés, ¿sí? La física cuántica ya ha demostrado que existe un campo cuántico que nos une a todos y nos interconecta a todos, lo que le llaman entrelazamiento cuántico. Todos estamos conectados, todos. De forma que a través de ese campo cuántico nosotros podemos llegar a tu energía, estés donde estés, en cualquier parte del mundo, y conectar con tu energía y hacer la sanación de tu energía, sin importar en qué lugar estés. ¿De acuerdo? Así que para la terapia a distancia no hay ningún tipo de problema con justamente la distancia. ¿Mm? Gracias.